Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. El día de hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo del libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. Arrepiéntete de la amenaza, arrepiéntete de la amenaza. Sabemos que el capítulo 32 del libro del Éxodo es sobre el becerro de oro. Cómo Israel cae en el pecado, se aleja de Dios, cambia al Señor por un becerro de oro, es decir, a las cosas del mundo le damos un nombre diferente, cambiamos la identidad de Dios. Es el nombre que no corresponde, ¿verdad? Por eso es un nombre diferente. Y por eso es entonces que viene el pecado. El becerro de oro significa para nosotros un acto de idolatría, un acto de cambiar la identidad de Dios, un acto de ir simplemente detrás de nuestras propias intenciones y de nuestros propios deseos. Anda, le dice el Señor a Moisés, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Entonces aquí el Señor se enoja y le dice, el que tú, yo no me hago responsable. Pero de otra parte también, Moisés le responde, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto? No yo, fuiste tú, Señor. Tendrán que decir los egipcios, con mala intención Dios los sacó para hacerlos morir en las montañas. Para que Dios se pueda dar cuenta, y por eso le está diciendo Moisés al Señor, arrepiéntete, Señor, de esa amenaza. Dale esa posibilidad a tu pueblo para que pueda volver a resurgir, pueda volver a levantarse. Tendrán que decir los egipcios, con malas intenciones los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Upeagina lleva la visión del pecado, exterminarlos, hacerlos fuera de combate, fuera de la historia de la salvación. Pero de cierta manera Moisés entiende y dice, no, Señor, no puedes sacarlo, no puedes exterminarlo. Yo como intercesor te lo pido, te lo exijo, Señor, que perdones, arrepiéntete, Señor, de esa acción que tú harás. Y termina justamente esta parte de la palabra de Dios. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Pidamos también al Señor que el Señor se arrepienta verdaderamente de nuestros pecados, de nuestras faltas, pero porque nosotros queremos cumplir, queremos esforzarnos, queremos llevar una mejor vida, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.